Estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Por encargo de la misma, continuamos con las clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del tercer grado de secundaria. Entramos a la cuarta clase del segundo bimestre. El capítulo del día de hoy, ecuaciones de segundo grado, parte 3. Y aquí, estudiantes, vamos a empezar a ver las propiedades de las raíces. Las propiedades de las raíces va a ser la suma de raíces y el producto de raíces. ¿De qué manera se obtiene esto? La suma de raíces menos b entre a y el producto de raíces c entre a. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los términos de la ecuación cuadrática que aparece aquí. Recuerda que esto ya lo hemos visto nosotros en las clases anteriores, que es una discriminante. Te recuerdas que es un algoritmo b al cuadrado menos 4ac. ¿Quién era b? ¿Quién era a? ¿Quién era c? También eran los términos que aparecen en la forma general de una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Muy bien. La ecuación de segundo grado recuerda también que tiene dos raíces, x sub 1 y x sub 2. Y también recuerda que el valor del coeficiente principal debe ser distinto de 0, porque si fuese 0, esto no existiría y ya no sería ecuación cuadrática, sino ecuación lineal o de primer grado. Muy bien. Estas fórmulas lo vamos a usar más adelante en los ejemplos que vamos a tener en los problemas, ¿ya? Desarrollando los problemas vamos a entender mucho más de esta propiedad bastante sencilla que tenemos en este capítulo. Pero también, poco usual, pero también necesario, es la diferencia de raíces. La diferencia de raíces existen dos formas para hallarlas. Una mediante la identidad de Legendre, si se recuerdan lo hemos hecho en productos notables, que era un binomio positivo menos un binomio negativo, binomio al cuadrado me refiero, eso sería igual a 4 veces el primero por el segundo. En productos notables lo hicimos como identidad de Legendre. Acá esta propiedad de Legendre te permite también hallar la diferencia. ¿Por qué? Aquí encuentras la diferencia. Y solamente vas a tener que reemplazar el dato de la suma, el dato del producto, y mediante una ecuación lo resuelves. Pero también existe la posibilidad de utilizar una fórmula. La fórmula de la diferencia es más menos la raíz cuadrada de la discriminante entre a. Y tú ya sabes qué cosa es la discriminante. Un ejemplo de la diferencia vamos a ver. Aquí tenemos la ecuación cuadrática x al cuadrado más x menos 3, ¿correcto? Vamos a hallar primero la suma. ¿Cuál era la suma? Menos b entre a, o sea sería menos 1 entre 1, eso es menos 1, ahí está. El producto, c entre a, menos 3 entre 1, o sea menos 3, aquí está el producto. Y la diferencia es más menos la raíz cuadrada de la discriminante entre a es 1, por lo tanto el denominador va a ser 1, y aquí desarrollando la discriminante vamos a tener que es 13. El resultado de la diferencia entonces será más menos la raíz de 13. Listo. Raíces simétricas. ¿Cuándo se llama a dos raíces que son simétricas? Recuerda, las raíces son ellas, x sub 1 y x sub 2. El conjunto solución, dentro están las raíces. ¿Está bien? Se dice que las raíces son simétricas cuando la suma de las raíces es 0. ¿Está bien? La suma de raíces es 0. Entonces, si la suma de raíces es menos b entre a debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Tenemos aquí esta ecuación. ¿Ya? Vamos a verlo ya en la otra página. Teníamos entonces esa ecuación. Vamos a hallar el valor de m te dice si las raíces son simétricas. Si las raíces son simétricas, entonces sabemos que b debe ser igual a 0, ¿correcto? Entonces, vamos a resolver la suma de raíces. ¿Quién será la suma de raíces? El entre el menos b entre a. Sería entonces menos 2m menos 8 entre 3 igual a 0. Ese denominador al pasar a multiplicar a 0 sería 0 y te quedaría solamente menos 2m menos 8 igual a 0. El signo negativo
afecta a las cantidades dentro del paréntesis de esta manera, ¿correcto? Despejamos el valor de m y tenemos que m vale 4. En conclusión, ¿qué es lo que debes hacer? Si te dice que las raíces son simétricas, utilizar la propiedad de suma de raíces, igualarlo a 0 y resolver la ecuación, nada más. Raíces recíprocas, te dicen que el producto de raíces va a ser igual a la unidad. Y recuerda que el producto de raíces es c entre a, por lo tanto c entre a debe ser igual a 1. Donde resuelves y tienes que c debe ser igual a el valor de a. Bueno, es una forma de simplificar esto. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Ejemplo, tenemos aquí esta expresión, te dice calcula el valor de m si tiene raíces recíprocas. Entonces, para resolverlo, vamos a utilizar este resumen. Si te dice que c es igual a a, lo que vamos a hacer es primero ubicar quién es a, quién es b y quién es c. Lo que me importa es el valor de a y el valor de c. A es 5m menos 1 y c es 9. Eso quiere decir que 5m menos 1 debe ser igual a 9. Resuelves esta ecuación, despejas m y tienes que m vale 2. Y por último, la raíz nula. La raíz nula es cuando la raíz toma el valor de 0. Si la raíz toma el valor de 0, acá tengo una ecuación cuadrática, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0 y te quedaría c igual a 0. Eso es lo que debemos terminar haciendo. Si te dice aquí que tiene una raíz nula, quiere decir que el vale 0 y solamente n-5 debe ser igual a 0. Despejas y n es igual a 5. Muy bien, vamos ahora con los problemas. Problema 1. Te dice, sea esa expresión, calcula la suma, el producto y la diferencia de sus raíces. Empezamos entonces con la suma y el producto. Recordamos cómo es la suma, menos b entre a, y cómo es el producto, c entre a. Muy bien. Entonces, empezamos a resolver. ¿Quién será la suma? Menos b es menos 3, entre a. O sea, tendríamos acá la suma de raíces, menos 3, entre a es 1. Listo. ¿De acuerdo? ¿Quién será el producto? Aquí tú sabes que menos por menos es más, sería 3 entre 1, simplemente 3. En la respuesta vamos a colocar ya el resultado. Aquí tenemos la multiplicación de raíces, el producto de raíces es c entre a, o sea, menos 5 entre 1, como lo ves aquí. Listo. Realiza la división y esto sería simplemente menos 5. En el resultado también lo vamos a ver. Ahora, para desarrollar la diferencia necesito recordar nuevamente esta pequeña propiedad. La diferencia te dice que es más menos la raíz cuadrada de la discriminante. ¿Quién es la discriminante? B al cuadrado menos 4 veces a por c, entre a, o sea 1. Ya he reemplazado los valores y tengo que aquí, eso sería más menos 9 más 29. Si resuelves eso, sería más menos la raíz de 29. Muy bien. Entonces, nosotros tendríamos la suma, 3, el producto, menos 5, y la diferencia, más menos la raíz de 29. Pero para hallar la diferencia, ¿te acuerdas que había utilizado hace un instante otra propiedad de Legendre? ¿Recuerdas? Vamos a también resolverlo mediante esa forma. ¿De acuerdo? Recuerda que esa propiedad se representa de esta manera. Esa es la propiedad de Legendre, ¿correcto? Ahora, para utilizar la propiedad de Legendre necesitas tú conocer los datos. Y sí los podemos encontrar, porque tenemos la ecuación cuadrática. Si tenemos la ecuación cuadrática es más sencillo. Tú sabes cuál es la suma de raíces. 3, ¿no? Acá dijimos, la suma de raíces es 3, porque menos por menos es más, 3 entre 1 es 3. Listo. Y sabemos también cuál es el producto. Mira, ya le he puesto el producto, menos 5 entre 1, eso es menos 5. Entonces, si reemplazo estos valores dentro del paréntesis, aquí también,
tendría 3 al cuadrado y acá 4 por menos 5. Acá tendría 9 y acá tendría menos 20. Vamos a hacerlo en la parte inferior. Ahí está, 9 y menos 20. Menos la diferencia, que es lo que me están preguntando. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos este valor. El 20 pasa a sumar, sería 29, y acá tendría la diferencia. Ahora, ¿qué hacemos? El cuadrado pasa al otro lado, ¿correcto? Y sería raíz de 29. Pero al estar en esta ecuación, recuerda que él asume un valor positivo y negativo. Positivo al cuadrado va a ser un positivo, y negativo al cuadrado también va a ser un positivo. Por lo tanto, el valor que va a asumir la diferencia va a tener dos signos, dos posibilidades, de signo positivo y de signo negativo. Así. Por eso el resultado sería más menos 29. Entonces, hay dos formas de cómo poder hallar la diferencia. Ya tú vas a utilizar la que más te convenga. Respuesta, la suma, 3, como dijimos. El producto, la P de producto, menos 5. Y la diferencia, más menos la raíz de 29. Siguiente problema. Tenemos aquí la ecuación siguiente. Con las raíces x1 y x2, te piden que calcules E. Muy bien. Te piden que calcules E. x1 más x2, ¿quiénes son? Las raíces. O sea, acá tengo la suma de raíces y acá tengo el producto de raíces. La suma de raíces lo utilizo mediante la propiedad. Menos b entre a. O sea, sería menos 5 entre 3. Ahí está de esa manera. Y el producto de raíces será c entre a. O sea, 7 entre 3. Ahí está, listo. Ahora vamos a resolver eso. Sería menos por menos más 5 tercios más 7 tercios. ¿Cuánto es eso? 12 tercios. Y 12 tercios, estudiantes, eso es 4. Esa sería mi respuesta. Siguiente problema. Tengo aquí, te piden que calcules m para cada caso en la ecuación, para que tengas raíces simétricas. A ver, para tener raíces simétricas, ¿qué cosa debo recordar? Que la suma de raíces es 0. Si la suma de raíces es 0, entonces debo recordar la propiedad de la suma de raíces, menos b entre a. Ahí está. Ahora tengo esta ecuación, y esta ecuación es sencilla, porque 2m menos 1 va a pasar al otro lado a multiplicar al 0. Y eso al estar multiplicado por 0 es simplemente 0. Y aquí, incluso aquí mismo puedo hallar la respuesta ya, porque ¿qué valor toma 2 para que esta igualdad se mantenga? Necesariamente me vale 2, porque 2 menos 2 es 0. Y 0 es igual a 0. Recuerda que menos 0 y más 0 no existe, es solamente 0. Entonces el valor de m sería 2. O también, si deseas, puedes seguir despejando. El menos 1, el menos que está aquí, que está multiplicando, pasa a dividir, desaparece y m se despeja. Y tienes que m es igual a 2. Bien. Siguiente te dice, para que tenga ahora raíces recíprocas, ya hallamos m para cuando tiene raíces simétricas, ahora hallemos m para que tenga raíces recíprocas. Si tiene raíces recíprocas, quiere decir que el producto de raíces debe ser la unidad. ¿Y quién es el producto de raíces? C, o sea, menos 3m más 8 entre 2m menos 1. De esta manera. Realizo la multiplicación. El 2m menos 1 pasa a multiplicar. De esta manera. Despejo m. ¿Correcto? Tengo esa expresión. Y tendría que m es igual a 9/5. Y por último te dice, hay el valor de m para que tenga una raíz nula. Si tiene raíz nula, quiere decir que x es igual a 0. Si tú tienes esta ecuación y x es igual a 0, te decía que c es igual a 0 en la propiedad, ¿recuerdas? O que si x toma el valor de 0, 0 al cuadrado 0, 0 por el 0. 0 por m menos 2, 0. O sea, ellos simplemente se eliminan y te quedaría menos 3m más 8 igual a 0. Despejas. Menos 8, menos 3.
Menos entre menos se vuelve positivo y sería 8 tercios el valor de m para cuando la raíz es nula. Muy bien, estudiantes, recuerda desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y también recuerda conectarte a la asesoría el día de hoy para reforzar si ha habido alguna incomprensión en el capítulo del día de hoy. Hasta luego, muchachos.